¿Ustedes me confirman si ya se ve mi presentación? Sí, maestra. Ya, maestra. Gracias. Entonces ya empezamos a ver los decodificadores como elementos de diseño, donde entonces ya vimos que un decodificador lo que hace es determinar cuál es el código que está a la entrada, en su entrada, y entonces, de acuerdo al código que se presenta, activa una de sus señales de salida. Así, por ejemplo, si el código que se presenta es el código 01, entonces la salida que se activa es la salida 1. Y además ya introdujimos esta que es la señal de habilitación. La señal de habilitación hace que el decodificador funcione como lo estamos esperando, es decir, si está en 1, que es para todos estos casos, entonces justo se va a estar activando una señal de salida que corresponde a la del código que se encuentra en W0 y W1. Si por el contrario la habilitación está en 0, entonces no importando qué es lo que pase con el código a la entrada, siempre todas las salidas serán 0. Y entonces ya veíamos que básicamente lo que un decodificador es la construcción de todos los min términos, donde entonces tengo el min término 0, que es cuando W0 y W1 ambas están negadas, entonces ese es mi min término 0, mi min término 1, 2 y el 3, que es cuando W0 y W1 ambas son 1. Y a todas ellas, a todas estas compuertas AND, entra la señal de habilitación. Así, si la señal de habilitación es 0, entonces por fuerza todas las salidas son 0, dado que ya vimos que las compuertas AND, con que una de las señales de entrada sea 0, entonces tendremos la salida en 0. Entonces eso es lo que ya vimos sobre los decodificadores y ya veíamos que yo puedo ir interconectando decodificadores para ir teniendo decodificadores de mayor tamaño. Por ejemplo, ahorita el diseño anterior que estábamos viendo es un decodificador de 2 a 4. Tiene 2 bits de entrada y entonces me da 4 bits a la salida, 4 señales de salida. Si yo quisiera entonces ahora tomar ese mismo decodificador para construir un decodificador de 3 a 8, entonces ahora tendría 3 bits a la entrada y eso entonces corresponde a 8 posibles min términos, por lo tanto tendría 8 posibles salidas. Y entonces la forma en la que puedo interconectar los decodificadores es si cada decodificador me da 4 bits a la salida y yo necesito 8, pues necesito 2 decodificadores. Entonces, es el decodificador 1 y el decodificador 2. Ahora, los bits menos significativos son los que se conectan directamente a los bits menos significativos de estos decodificadores. Entonces, así tengo el min término 0, 1, 2 y 3. Y aquí también tendría los min términos 0, 1, 2 y 3. Ahora, para que yo considere todos los 8 min términos, lo que tengo que considerar es el bit más significativo, que en este caso es el W2. En el caso del bit más significativo, entonces ese, cuando sea 0, va a habilitar, y por eso tengo que conectarlo a través de la señal de habilitación al decodificador 1. Y cuando W2 sea un 1, entonces tendrá que habilitar al segundo decodificador. Con eso lo que yo voy a obtener es que en este primer decodificador yo voy a tener los min términos del 0 al 3, porque entonces ya con 3 bits este sería 000, 001, 010 y 011, lo cual corresponde a los min términos 0, 1, 2 hasta el 3. Después de allí, entonces para que yo pueda producir esa señal de habilitación, necesito entonces pasarlo a través de un inversor para que así cuando W2 sea un 0, después del inversor voy a tener un 1 y si la señal de habilitación también es un 1, entonces aquí ya estaría produciendo un 1, que es lo que hace que habilite todo este. Pero por el otro lado, el segundo
yo estaría poniendo aquí un 0 y aquí, perdón, y aquí un 1, entonces eso me daría un 0 y por lo tanto todo este decodificador estaría deshabilitado y todas sus salidas me estarían dando 0. Así solamente se va a habilitar una señal de salida que corresponderá al min término adecuado, que es el min término del 0 al 3. Ahora, por el contrario, si lo que quiero es los min términos en los bits del 4 al 5, entonces yo necesito ahora habilitar el segundo y deshabilitar el primero. Para eso entonces significa que este segundo se va a habilitar cuando W2 sea 1. Entonces cuando este es 1, después del inversor voy a tener un 0 y aunque la señal de habilitación sea un 1, aquí voy a tener un 0 y por lo tanto todos estos estarán deshabilitados. Es decir, todas estas salidas serán 0. Por el contrario, ahora voy a tener aquí W1 en 1 y la habilitación en 1, lo cual me va a dar un 1 y entonces significa que se va a habilitar el segundo decodificador y por lo tanto estaría ya realizando esta, ya entonces estaría escogiendo uno de los min términos que correspondería al 100, que sería el 4, o al 101, que correspondería al 5, al 6 o al 7. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Queda claro cómo ir haciendo Sí, interconexión? Adelante, Misael. no, que no quedan dudas. Todo bien. Perfecto. Entonces vamos a ver este ejercicio. Les voy a dar unos 5 minutos, 10 minutos para que ustedes me puedan decir cuántos decodificadores necesito para construir un decodificador de 4 a 16. Eso significa que tengo 4 bits a la entrada y 16 bits a la salida. Pero lo quiero construir de nuevo con decodificadores de 2 a 4, que son justo estos que estábamos viendo aquí. Todos estos son decodificadores de 2 a 4. Entonces quiero saber cuántos decodificadores de 2 a 4 necesito para construir uno de 4 a 16 y cómo los tengo que interconectar. Entonces les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan hacer el dibujo ahí en sus libretas y entonces me puedan enviar y entonces podamos ver cuál es la solución que ustedes presentan. Entonces recuerden, es construir un decodificador de 4 a 16 utilizando decodificadores de este tipo que son de 2 a 4, es decir, solamente tienen 4 señales de salida.
¿Listo, chicos? ¿Ya tienen su respuesta? La 1. Muy bien, chicos. Vamos entonces viendo cuántos decodificadores de 2 a 4 voy a necesitar para construir cuántos de 2 a 4 voy a necesitar para construir un decodificador de 4 a 16. 4. ¿Qué es lo que le conecto? ¿Cuáles son los bits? Tengo 4 bits. ¿Cuáles son los bits que conecto directamente a esos 4 decodificadores? W0 y W1. Muy bien. ¿Y de qué manera tengo que hacer la generación de la señal de habilitación para los decodificadores? O sea, no llegué tan lejos, no entendí. Tal cual, sí. Entonces voy a tener 4 decodificadores, porque cada decodificador me da 4 salidas. Si necesito 16, entonces necesito 4 decodificadores. Los bits menos significativos, esos son los que se conectan directamente al W0 y W1 de cada uno de los decodificadores para todos los casos. Y la señal de habilitación se tiene que construir de la señal de habilitación general de todo el decodificador a través de compuertas AND de 3 entradas. Y entonces aquí tengo que seleccionarlo siempre y cuando A3 y A2, que son los bits más significativos, sean 0, 0,
porque entonces cuando son 0, 0, entonces aquí tengo en mi término 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, que serían los mitérminos del 0 al 3. La siguiente la tengo que construir para que en la habilitación me dé esto, que es el 1, 0, es decir, A3 sin negar, AM2 negada, y la señal de habilitación en la compuerta AND de 3 entradas, y de ahí conectarlo entonces a mi señal de habilitación. La siguiente entonces será, perdón, aquí me equivoqué, 0, 1, es 0, 1, no 1, 0. Ese es el 2. Es el 1, que sería entonces 0, 1. Este con las señales 1, 0, que ya será el 2. Y esta con la señal 3, que sería 1, 1. Para que entonces aquí tenga 1, 1, 0, 0, que me daría el 12. 1, 1, 0, 1, que me daría el 13. 1, 1, 1, 0, que sería el 14, y 1, 1, 1, 1, que sería el 15. Y así entonces ya tengo todos los mitérminos que necesito, que son todos los mitérminos del 0 al 15, relacionados a través de un decodificador. Pero ¿qué observan ustedes de esta construcción que tenemos aquí? Este conjunto de compuertas AND de 3 entradas con su habilitación. ¿Qué es esto que tengo aquí? ¿Un decodificador? Así es. Es un decodificador de 2 a 4, entonces realmente necesito 5 decodificadores de 2 a 4 para que entonces yo pueda de ahí conectar mis 4 decodificadores, justo los 2 bits menos significativos, que son estos dos, se van a conectar a los 4 decodificadores, y las señales de habilitación van a venir de este decodificador, donde entonces yo voy a estar conectando aquí el A2 y el A3, para entonces tener aquí el mitérmino 0, 0, el mitérmino 0, 1, 0, 2 y así hasta el 3. Y entonces aquí este es el que va a ser mi señal de habilitación para todos ellos. Entonces realmente para construir un decodificador de 4 a 16 yo necesito, utilizando decodificadores de 2 a 4, necesito entonces 5 decodificadores. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ir viendo. Yo entonces puedo utilizar estos decodificadores para poder ir haciendo implementaciones de funciones, porque ya veíamos que en un decodificador lo que yo tengo son todos los mitérminos. Por ejemplo, este que es un decodificador de 4 a 16, tengo los mitérminos del 0 al 15. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que quiero hacer esta que es la implementación de una función que tiene 3 variables de entrada, y tengo entonces los mitérminos que se activan son el 2, el 6 y el 7, y lo quiero construir con decodificadores de 2 a 4, entonces, dado que de 2 a 4 solamente tengo 2 entradas, entonces realmente requiero más bien un decodificador de 3 a 8. Y entonces, para construir el codificador de 3 a 8, pues utilizo 2 decodificadores de 2 a 4, conectados como ya veíamos en el ejemplo, que es W0 y W1, que son los bits menos significativos. Es ahí donde se conectan, en este caso, la Y, la Z y la Y, perdón, que es X, Y y Z. Y entonces a este
La función de habilitación la voy a generar a través de dos compuertas AND, donde entonces pongo la señal de habilitación y el bit más significativo invertido en la primera y sin invertir en la segunda, para que pueda entonces formar aquí los mintérminos del 0 al 3 y aquí los mintérminos del 0 al 7. Y después de eso, pues lo único que necesito es construir mi, para obtener entonces ya esta señal de salida, pues lo único que necesito es una compuerta OR conectado a los mintérminos adecuados, que en este caso es el mintérmino 2, que es este, el mintérmino 6 y el mintérmino 7. Si se entiende, hay dudas o preguntas de cómo poder hacerlo. Vamos a ver, ahora les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan terminarme que es entonces esta función, que es la sumatoria de los mintérminos 5, 6 y 7 más la sumatoria de los mintérminos no importa 1,2. Entonces, vamos a ir haciéndolo. 5 minutos, chicos. Muy bien, ¿cómo conecto para obtener esta señal, ¿qué conecto aquí en A0 a la A2? Araceli, ¿qué conecto en A0? Brisaida, ¿qué conecto en A0? Nada, ¿no me escuchan? ¿Sabes? Viendo cómo voy a hacer la implementación de esta señal, de esta función, que es entonces la sumatoria de los mintérminos 5, 6 y 7 más la sumatoria de los mintérminos no importa 1,2. Entonces, Araceli, ¿qué conectan a 0? Daniela.
Ok, Diego. El A0 va a ser nuestro bit menos significativo, ¿no? Así es, que en este caso, ¿quién sería? Sí. C. Muy bien. Javier, ¿qué conecto en A1? B. Bien. Emilio, ¿qué conecto en el A2? Jesús Emilio. Ok, Anselmo. Pedro. ¿Qué conecto en El A2? A, Perfecto. Ahora, así ya los tengo conectados, ya, ¿cuáles son los min términos que tengo que conectar ahora a mi comportador? De acuerdo a lo que dice aquí. Karina, ¿qué conecto ahora? ¿Qué min términos son los que tengo que conectar a la comportador? Katia. Ari. ¿Qué min términos tengo que conectar? Miguel. Y5, Y6 y Y7. El 5, el 6 y el 7 solamente. ¿Por qué? Porque los otros son, no importa, los otros solamente me ayudan cuando voy a hacer simplificación a través de mapas de Carnot. Pero en este caso, realmente como son no importan, es decir, no me importa si son 1 o 0. Entonces, por lo tanto, no tengo por qué conectarlos. Solamente el 5, el 6 y el 7 en mi comportador. Y con eso ya tengo la implementación de esta señal, de esta función, perdón. ¿Dudas o preguntas que aún tengan aquí sobre cómo utilizar cómo utilizar entonces los decodificadores para implementar cualquier tipo de función? ¿No? ¿Ninguna duda? No, maestra, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, el decodificador que vamos a estar usando es el 138, que es activo en bajo, significando que entonces cuando una salida se activa, entonces lo que pasa es que está en 0 y si está en 1 está desactivada. Entonces, aquí está su diagrama general, donde nuevamente tengo mi tierra y mi voltaje en ambos extremos. Y aquí están mi palabra de control, que es A0, A1, A2, donde A2 es entonces el bit más significativo. Recuerden, en estos casos sí es necesario indicar cuál es el bit más significativo. Y el 138, tiene 3 señales de habilitación. Todas son activas en alto, significando que entonces todas tienen que estar conectadas al voltaje de alimentación, a 1, para que entonces tenga para que entonces las haya habilitado el chip. En este caso, que es un decodificador de 4 a 16 es el 154. En este caso tengo 4 señales de entrada que son el A0 al A3, nuevamente A3 siendo la más significativa. Todo es activo en bajo, entonces nuevamente si es un 0 está activo y si es un 1 está desactivado.
Y tengo entonces mis señales de habilitación, en este caso 2, chip select 1 y select 2, para entonces habilitar el chip. En este caso ambas son activas en bajo, significando que para que pueda habilitar el decodificador necesito que ahí tengan un 0. Entonces, ambas. Entonces, esa es la forma en la que, esos son los decodificadores que podemos ir utilizando. Ya tienen ahí puestas las prácticas que tienen que ir, las siguientes prácticas donde ya vamos a ir utilizando decodificadores y multiplexores dentro de nuestros sistemas. Entonces, el decodificador, ya vimos, lo que hace es eso, es activarme una señal de salida cuando se encuentra un código a las salidas. Si el código es el código 7, entonces la salida que se activa es la salida 7. Pero básicamente lo que tiene son todos los mintérminos posibles, de acuerdo a las señales de entrada. Ese codificador también lo puedo utilizar para implementar un multiplexor. ¿Por qué? Porque tengo entonces, ya decíamos, todos los posibles mintérminos del 0 al 3 para un decodificador de 2 a 4. Entonces, en ese caso, una de mis salidas es activa cuando de acuerdo al código que se presenta aquí en el W0 y W1. Entonces, si yo pongo eso, conecto las salidas de mi decodificador a una compuerta AND, y en esa compuerta AND pongo las señales de las cuales quiero hacerla, de las cuales voy a seleccionar. Entonces, y después de ello conecto mi compuerta OR a la salida de todas esas compuertas NAND, lo que va a pasar es que solamente una de todas estas compuertas se va a activar al mismo tiempo, porque ya veíamos que eso es lo que pasa con el decodificador. Solamente se habilita una de acuerdo al código de selección. Entonces, este código de entrada me va a seleccionar cuál es la señal que voy a pasar. Si aparece el código 00, entonces la señal que voy a pasar es la W0, porque entonces aquí cuando tengo un 1 a la entrada, entonces de acuerdo a como ya sabemos cómo funciona una compuerta AND, lo que voy a tener aquí es el W0. Y en todos los demás casos, porque así funciona el decodificador, en todos los demás casos voy a tener ceros. Y dado que voy a tener ceros, entonces en una compuerta AND ya sé que con un 0 en la entrada, la salida forzosamente va a ser 0. Entonces eso significa que aquí todas estas van a ser 0 y en una compuerta OR, entonces eso significa que lo que voy a ver a la salida es el W0. Y entonces con esto lo que estoy logrando hacer es seleccionar un dato desde un conjunto. Tengo un conjunto de datos de la W0 al W3 y a través de este, que es mi señal de control, estoy seleccionando cuál de ellos va a pasar. Entonces también puedo usar un decodificador para construir un multiplexor en caso de que no tenga un multiplexor a la mano. Pero realmente yo tengo entonces los multiplexores, que ya habíamos visto que estos multiplexores son selectores de datos, lo que significa es que de acuerdo al bit de selección, entonces yo selecciono entre si pasar la señal W0 o la señal W1 hacia la salida. Estos multiplexores se conocen como multiplexores de 2 a 1 porque tengo entonces dos señales de las cuales voy a seleccionar y solamente voy a pasar una de ellas. Cuando tengo un multiplexor de 2 a 1, entonces significa que mi señal de control es de un solo bit, porque solamente necesito seleccionar entre dos posibles entradas, lo cual es 0 si quiero seleccionar la primera entrada o 1 si quiero seleccionar la segunda entrada. Y eso ya veíamos que se construye a través de compuertas AND, donde entonces lo que yo tengo es que W0 y W1 están conectados a su compuerta respectiva. Y mi señal de selección se conecta a través del inversor a la primera señal de entrada. Esto entonces implica que cuando este es 0, este es 1, y entonces a la salida de este tengo un W0. Pero cuando ese es 0, aquí tendría un 0, que no importando que tenga yo en W1,
Esto entonces ya va a ser un 0 y por lo tanto lo que voy a ver a la salida es W0. ¿Qué valor tiene W0? No sé, puede ser un 0, puede ser un 1. Realmente no me importa, lo que me importa es cómo estoy seleccionando entre una y la otra señal, ya sea W0 o W1. Entonces, dependiendo de cuántas señales de entrada tengo, me dice cuántos bits en mi señal de control, en mi señal de selección requiero. Si es un multiplexor de 2 a 1, solamente un bit. Si tengo un multiplexor de 4 a 1, entonces significa que mi señal de control es de 2 bits, porque entonces necesito seleccionar entre 4 posibles entradas y para poder seleccionar entre esas 4 posibles entradas, entonces necesito tener todas las posibles combinaciones que es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, de esa manera puedo seleccionar paso 1, 2 o 3 y funciona exactamente igual que como ya lo veíamos. La forma en la que representamos un multiplexor es a través de este símbolo, donde entonces aquí yo estoy estableciendo cuál es la combinación de mi señal de control que me elige el W0, el W1, el 2 o el 3. Y aquí están mis señales de control. Estas son las que me dicen cuál de estas 4 señales de entrada voy a llevar a la salida. Conforme puedo ir haciendo multiplexores de un tamaño más grande, de 16 a 1, y entonces de 16 a 1 tendría 4 bits en la señal de control. De 8 a 1 tendría 3 bits en la señal de control. Recuerden, este siempre es una potencia de 2, que son los bits que puedo ir tomando. Si no puedo hacer un multiplexor de 6 a 1, porque entonces requiero justo para poder representar el 6 necesito 3 bits y entonces si solamente uso 6 estaría desperdiciando 2 de mis señales del multiplexor. Entonces por eso solamente se tienen multiplexores en potencias de 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y siempre es bajo este mismo esquema. Tengo un conjunto de compuertas AND. En ellas estoy construyendo cada uno de mis min-términos, pero ahora lo que pasa a través de esa compuerta AND es esta señal que es la que estoy tratando de seleccionar, de la W1 hasta la W3. Puedo también, en lugar de seguirla construyendo a través de compuertas AND, puedo construirla a través de multiplexores. Entonces, por ejemplo, yo puedo construir un multiplexor de 4 a 1 a través de utilizar multiplexores de 2 a 1. Entonces, aquí en este caso, lo que yo necesito es seleccionar una de mis 4 entradas. Entonces, aquí están una de mis 4 entradas, W0, W1, W2 y W3. Todas ellas conectadas a la primera etapa de multiplexores. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero seleccionar esta que es la salida W2, entonces para seleccionar W2 necesito entonces tener la señal de control 2, que sería un 1 y un 0. Si yo pongo aquí el 0, como esta señal de control, este bit menos significativo, va a controlar ambos multiplexores de la primera etapa. Eso entonces significa que aquí yo tengo un 0 y voy a seleccionar entonces la salida que está conectada al 0. En este caso, W0. Y en el segundo multiplexor, ¿a quién estaría seleccionando? ¿A quién, chicos? Octavio, ¿a quién selecciono en este segundo multiplexor? W2. A W2. Y entonces, después, que es mi señal de control, el segundo bit de mi señal de control es un 1, y ese me controla este multiplexor. Entonces, al final, F, ¿a quién sería igual?
Misael. ¿Quién estaría seleccionando al final? W0. El señal de control está en 1. Entonces, como está en 1, va a tomar la salida que está conectada al 1, que en este caso sería el W2. Y entonces, porque mi palabra de control así lo decía, 0,1, o bueno, 1,0, corresponde entonces justo a la entrada W2. Entonces, si se fijen, eso es lo que va pasando con los multiplexores. Yo puedo ir teniendo tantos multiplexores como yo quiera. Por ejemplo, aquí yo estaría teniendo multiplexores de 4 a 1. Cuando tengo multiplexores de 4 a 1, entonces voy a tener, en este caso, voy a estar teniendo un multiplexor de 16 a 1. Y entonces mis bits los voy a ir conectando de la siguiente manera. Entonces aquí va a ser del W2, del W0 al W3, del 4 al 7, del 8 al 11 y del 12 al 15. Y después de ahí, entonces, estos porque son de 4 a 1, eso significa que tienen 2 bits en la señal de control, ellos se van a conectar a todos, toda esta primera etapa la va a seleccionar mis 2 bits menos significativos. De aquí entonces voy a seleccionar, por ejemplo, digamos que quiero seleccionar el 7. El 7 entonces tendría en mi palabra de control 0 en el bit más significativo y 1 en todos los demás bits. Entonces eso significa que voy a pasar en todos los casos, aquí voy a pasar el W3. ¿Por qué el W3? Porque mi señal de control dice 1, 1. Entonces recuerden que este es el 0, el 1, el 2 y este es el 3 que corresponde al 1, 1. Entonces aquí voy a pasar el W3, aquí voy a pasar al W7, aquí al W11 y aquí al W15. Y después la siguiente etapa de multiplexores va a seleccionar de entre estos 4 el que yo quiero, que en este caso es el 7, por eso tengo aquí en mi palabra de control 0,1. Y 0,1, entonces el 0,0 me pasaría el W3. El 0,1 me va a pasar al W7, que es el que quiero. Si hubiera puesto el 0,1, entonces estaría pasando al 11, y si hubiera puesto 1,1, estaría pasando al 15. Entonces así es como voy a ir seleccionando cada una de mis señales de selección. Entonces siempre me fijo en esto, en mi palabra de selección, en mi palabra de control. Y de acuerdo al valor que tengo aquí, es como puedo establecer cuál es la señal que va a pasar. Siempre están representadas en el orden que van, que este sería 0, 1, en este caso sería 0, 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando mi señal de control me dice 0, entonces a quien voy a pasar es a la señal que está conectada en la primer terminal, por eso pasan aquí W0 y W2. Y aquí que tengo el 1, entonces eso significa que voy a pasar la que está conectada a la segunda terminal, que en este caso es el W2. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra. Muy bien. Muy bien, chicos, pues vamos a ver qué tan claro fue quedando esto. Realmente los multiplexores, igual que los decodificadores, yo puedo usar un multiplexor para poder implementar cualquier función lógica. Cuando en los decodificadores es claro porque aquí tengo todos los min términos posibles
Y como tengo todos los términos posibles, pues realmente lo único que tengo que hacer para implementar cualquier función lógica es simplemente seleccionar los términos que me interesan y a través de una compuerta OR, entonces conectarlos y ya tener entonces mi función implementada. Cualquier función lógica la puedo implementar entonces a través de un decodificador. A través de un multiplexor también lo puedo conectar, pero ya no es tan directo como en los decodificadores. Yo puedo, la forma más simple de conectarlos en un decodificador en un multiplexor, perdón, es, por ejemplo, yo quiero implementar esta función lógica. Esta función lógica tiene dos bits a la entrada, que es W1 y W2. Y a la salida me va a decir esto, que es la función es 0 si la combinación 0, 0 se presenta en la entrada. 0, 1 si me va a dar un 1, igual que el 1, 0. Y si se presenta la combinación 1, 0, entonces me daría esto. ¿A qué función lógica corresponde esta tabla de verdad? A una exclusive OR. Exactamente, una XOR. Esto es una XOR. Yo la puedo implementar la XOR a través de un multiplexor de 4 a 1 de una forma muy simple. Simplemente voy a poner este multiplexor conectado de la siguiente forma. Cuando se presente la entrada 0, 0, que es esta, necesito un 0 a la salida. Entonces voy a poner un 0. En el caso de que se presente la combinación 0-1, entonces necesito dar un 1, entonces voy a tener un 1 a la entrada. En el caso de la 1-0, también voy a tener un 1 a la entrada. Y en el caso del 1-1, voy a tener un 0 a la entrada. Eso entonces significa que todos los que son ceros, lo que significa es que los voy a conectar a tierra. Y todos los unos significa que los voy a conectar al voltaje de alimentación. Y como este es un selector de datos, lo que significa es que aquí, estas serían mis señales de entrada y esta sería mi señal de salida. Entonces, mi señal de entrada aquí, cuando se presente el 0, 0, voy a pasar el 0. Cuando se presente el 1, 0, por ejemplo, voy a pasar el 1 y ya tengo entonces implementado una compuerta XOR con un multiplexor de 4 a 1. Ahora, esta es la forma más simple de poder hacer la implementación de una función lógica con multiplexores. Simplemente de mi tabla de verdad reviso cuáles son mis salidas y esas salidas son las que conecto, ya sea conectándolas directamente a tierra o al voltaje de alimentación. Y estas, que es mi señal de control, señal de selección, esa es la que viene siendo la entrada del sistema y pues la salida del multiplexor es la salida del sistema. Es la forma más simple, pero no es la más eficiente, porque, por ejemplo, si ya tengo 4 variables a la entrada, entonces voy a requerir un multiplexor de 16 a 1. Si tengo 5 variables a la entrada, entonces voy a requerir de un multiplexor de 32 a 1. Entonces, puedo hacerlo de una manera diferente. Esa misma compuerta XOR que ya vimos, yo me puedo dar cuenta de algo, que es, si yo parto mi tabla, cuando W1 es igual a 0, entonces sucede que F, lo que está registrando a la salida, es justo la entrada W2. Y cuando W1 es igual a 1, entonces lo que estoy registrando a la salida es W2 invertida. Entonces eso significa que yo puedo implementar esta compuerta XOR con un multiplexor de 2 a 1. De 2 a 1, donde mi señal de selección sería W1. Esa es la que voy a conectar a mi señal de selección. Y mi señal
y lo que voy a conectar en la selección 0 y en la selección 1, es decir, cuando W1 sea igual a 0, entonces necesito pasar la W2, entonces voy a conectar directamente en 0, en la entrada 0, W2. Y cuando W1 es igual a 1, entonces voy a conectar el inverso, es decir, voy a poner un inversor y entonces voy a conectar directamente ahí la señal W2 negada. Y entonces aquí ya tengo en mi señal de salida una compuerta XOR con un multiplexor de 2 a 1, utilizando entonces aquí en el W1 como señal de control y el W2 como señal de entrada al multiplexor. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Sí queda claro cómo se hizo esta conexión? Muy bien, entonces, y eso lo puedo ir haciendo con cualquier señal, cualquier función. Por ejemplo, en este caso tengo una tabla de verdad de 3 bits a la entrada, W2, W1, 2 y 3. Y en estas señales de entradas W1, W2 y W3, entonces voy a hacer de nuevo voy a ir checando qué es lo que va pasando cuando yo tengo W1 y W2 ambas en 0, pues sucede que cuando ambas son 0, no importando cuál sea el valor de W3, tengo ceros. Entonces, siempre que tengo W1 y W2 en 0 a la entrada, entonces la función de salida me da un 0. Cuando tengo 0, 1, entonces lo que estoy viendo es que pasa W3, el valor de W3 pasa justo a la señal de salida. Entonces eso significa que cuando tenga mi selección 0,1 voy a tener W3. Cuando tengo la señal de selección 1,0 para W1 y W2, entonces nuevamente puedo ver que estoy pasando lo que sea que W3 tiene. Entonces nuevamente en 1,0 estoy poniendo a W3. Y finalmente cuando tengo W2 en 1,1, entonces lo que va a pasar aquí es que siempre tengo un 1. Entonces ahí tengo siempre un 1. Y entonces esta tabla de verdad la puedo implementar con un solo multiplexor de 4 a 1, donde entonces en la señal 00 de la selección 00 voy a conectar un 0, que es conectarlo a tierra. En la selección 0,1 y 1,1 voy a tener a W3. Y en la 1,1 voy a tener un 1, que significa que lo voy a conectar directamente al voltaje de alimentación. Mi señal de control va a venir de las entradas W1 y W2, y entonces aquí ya a la salida tengo justo el comportamiento que estoy buscando, que es, estoy implementando esta tabla de verdad. ¿Dudas o preguntas queden aquí? Hasta aquí. Hasta este punto. No, maestra. Dime. Siempre se va a considerar solo la columna W1 y W2 para generar la siguiente tabla de verdad. O sea, W3 esa va a quedar como no importa, siempre. No, puedes utilizar cualquiera de las entradas. Simplemente usamos la W1 y W2 porque entonces si te fijas así, ahí yo ya tengo mis señales completas, ¿no? Si yo utilizo W2 y W3 en lugar de W1 y W2, entonces lo que pasa es que
las tengo que ir buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces tengo que buscar en qué puntos W2 y W3 son 0 ambas, y eso es aquí y después hasta acá. Entonces me es un tanto más difícil irlas buscando en la tabla que cuando aquí ya están las dos juntas. Pero es enteramente como tú quieras hacer el diseño. Es más, puede ser que si utilizamos W2 y W3, todas quedan en 0 y 1, entonces ni siquiera necesito hacer ninguna otra conexión más que voltajes y tierras. Entonces, ahí es opción de diseño, es decir, para mí es más simple utilizar las dos primeras porque ya están juntas y entonces, por lo tanto, cuando estoy buscando los dos ceros, pues ahí están los dos ceros juntos. Pero si quieres usar la primera y la tercera, entonces vas a buscar donde ambas sean 0 y entonces ahí vas a sacar tu tabla de verdad. Pero eso ya es opción de diseño. Si tú quieres lo puedes hacer así, si no, seguirlo como lo pusimos aquí, que son las dos primeras para que sea más sencillo encontrarlas. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Por ejemplo, aquí entonces yo puedo darme cuenta, ya no voy a hacer el análisis tal cual como lo hicimos anteriormente, sino yo me doy cuenta que aquí si yo parto a la mitad de pues este resulta que es la XOR de W2 y W3. Y esta es la XOR negada de W2 y W3. O sea, es exactamente la misma señal de... La misma señal de la primera parte de la tabla, pero está invertida, ¿no? Donde tengo un 0 es un 1 y donde tengo un 1 es un 0, que es entonces la XOR negada, la XNOR. Entonces yo ya sé cómo implementar una compuerta XOR con multiplexores de 2 a 1, porque eso lo vimos aquí. Entonces, si yo quiero implementar una compuerta XOR con multiplexores de 2 a 1, lo único que hago es que una de las entradas la conecto a las entradas del multiplexor, directamente W2 y W2 negada. Y la otra entrada la conecto en el bit de selección. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Esta es mi compuerta XOR, donde entonces tengo X2 como bit de selección y aquí a la entrada tengo entonces el X3. Y este que es mi W1, cuando es un 0, pasa la XOR. Y cuando es un 1, pasa la XNOR de W2 y W3. Entonces, ese W1 lo voy a usar como señal de selección en el siguiente multiplexor. Y entonces, en la selección 0 voy a conectar directamente la salida de este multiplexor que ya dijimos que es la XOR. Y entonces, y en el segundo bit, que es cuando W1 es 1, entonces voy a conectar la misma señal de salida de ese multiplexor, pero invertida. Y entonces ya tengo mi tabla de verdad toda ella ya implementada utilizando multiplexores de 2 a 1. Entonces, puedo hacerlo de todas estas maneras. ¿Para cómo puedo utilizar el multiplexor? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a través de esta que es el teorema de expansión de Shannon. El teorema de expansión de Shannon lo que nos ayuda es a brindarnos un algoritmo que nos permita entonces ahora sí poder determinar cómo poder hacer la implementación de cualquier señal, de cualquier función lógica, utilizando multiplexores. Entonces, en estos casos, en mis multiplexores yo voy a tener entonces, puedo tener cualquiera de las dos cosas, que es constantes, ceros y unos, variables o variables invertidas, o combinaciones de compuertas, es decir, ya combinaciones de W2 XOR W3, puedo tener ese tipo de combinaciones.
Y yo puedo utilizarlo entonces a través de este que es la expansión de Shannon. Vamos entonces a ir viendo qué significa el poder hacer esta expansión para poder entonces ahora ir teniendo esto. Si yo lo puedo ir viendo desde aquí, es decir, puedo directamente seleccionar W1 como mi señal de control. Y si tengo entonces W1 como señal de control, entonces aquí, si yo me doy cuenta, 0, 0, 0, cuando es W2 y W3 son 0, tengo un 0. Cuando tengo 0, 1, tengo un 0. 1, 0 es un 0. Y solamente cuando las dos compuertas son 1, tengo un 1. Y eso corresponde a una AND entre W2 y W3. Y aquí, si me doy cuenta, este corresponde a la compuerta OR entre W2 y W3, que siempre que tenga yo un 1 a la entrada, voy a tener un 1 a la salida, y solamente cuando las dos señales son 0, entonces tengo un 0 a la salida. Entonces eso significa que tengo aquí mi compuerta OR. Y entonces puedo, a través de esto, tener mi... puedo entonces llegar a esta que es la implementación de mi función a través de un multiplexor de 2 a 1, donde uso como señal de selección W1. Y eso lo puedo ir tomando desde aquí, donde entonces yo puedo ir teniendo aquí todos mis min-términos. Este min-término corresponde al min-término W1 negada, W2, W3 más, y entonces aquí tengo otros 3 min-términos, que es W1, W2 negada y W3. W1, W2 y W3 negada, y W1 más AND W2, W3, que son estos. Y yo puedo entonces ahora dejarlo en términos de todos los términos que tengan W1 negada, que en este caso solamente es el primer min-término. Y en este, que es el segundo min-término, entonces voy en estos 3 siguientes min-términos, puedo factorizar la W1. Y entonces tengo aquí la W1. Factorizando, entonces tengo W2 negada, W3, más W2, W3 negada, más W1, W3. Y entonces aquí yo puedo simplificar, utilizando el álgebra de Boole. Puedo entonces, puedo factorizar mi W2, y entonces me quedaría W3 negada más W3, y esto, bueno, ya sé que es un 1, y entonces el 1 en un AND me da entonces el W2, y luego entonces me quedaría este que es W2 negada, W3 más W2, que también sé por el álgebra de Boole que eso se puede reducir a W2 más W3. Entonces, de esa manera puedo llegar exactamente a la misma expresión que llegué con la tabla de verdad, que es para cuando W1 sea 0, entonces voy a poner el AND de W2 y W3, y cuando el W1 sea un 1, entonces voy a tener la OR de W2 más W3. Eso es básicamente lo que para lo que nos va a ayudar la expansión de Shannon, que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que significa es que toda esta función la puedo implementar de la siguiente manera. En mi multiplexor, mi señal de selección va a ser la W1. En donde está la selección en 0, voy a poner el AND de W2 y W3. Donde está el 1, voy a tener el OR de W2 y W3. Y entonces a la salida ya tengo mi señal. Y eso mismo lo puedo tener con este teorema, que es el teorema de expansión de Shannon, donde entonces lo que dice es que cualquier función, no importando cuántas variables tenga, la puedo implementar a través de un multiplexor de 2 a 1, si yo esta la represento como W1 negada en un AND con el resultado de evaluar la función cuando W1 es un 0, y con un OR en W1 sin negar, en un AND con el resultado de evaluar la función cuando W1 es un 1. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es mi función lógica.
y esta función lógica la quiero implementar utilizando multiplexores de 2 a 1. De 2 a 1, entonces lo que nos dice el teorema de expansión de Shannon es que entonces lo que puedo hacer es representar esta misma función ahora de esta manera. F es igual a W1 negada en un AND con esta misma función, pero evaluándola con W1 en 0 y W2 y W3 los sigo considerando como variables. Más W1 sin negar en el AND con un F donde entonces la función la estoy evaluando cuando W1 sea un 1 y W2 y W3 siguen siendo variables. Entonces eso significa que evaluar la función cuando W1 sea un 0, entonces eso significa que donde yo vea un W1, aquí voy a poner un 0 y un 0. Entonces eso significa que en un AND, cuando tengo una de las variables iguales a 0, ¿qué significa? ¿Cuál es la salida de mi AND? ¿Cuál es la salida de la AND? Si tengo un 0 aquí, en esta AND de W1, W2. 0. Muy bien, entonces este sería un 0, este sería un 0, y lo único que me queda es este término, W2 y W3. Esa es la evaluación de la función cuando W1 es un 0. Y entonces, ahora voy a hacer la evaluación de la función cuando tenga un 1. Entonces voy a poner aquí un 1 y un 1. En un AND, cuando tengo un 1, ya sé que eso es igual a W2. Este sería igual a W3. Y en ese no hay W1, por eso queda tal cual, W2 más W3. Entonces, lo puedo simplificar a través del álgebra de Boole. Y eso ya sé que es igual al OR de W2 y W3. Y entonces ya tengo a través del teorema de expansión de Shannon la expresión que me permite entonces ahora ya implementarlo en un multiplexor de 2 a 1, donde entonces en mi bit de selección es W1, a la entrada del 0 tengo el W2, W3, en la entrada 1 voy a tener el OR de W2 y W3 y entonces ya tengo mi señal, mi función tal cual como la voy a implementar, utilizando que es el teorema de expansión de Shannon. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Maestra. Sí, adelante. ¿Siempre se va a tomar W1? No, ahorita les voy a mostrar un ejemplo donde puedo tomar W2 o puedo tomar W3, la variable que yo quiera, y en algunos casos se simplifica un poco más. Nuevamente es opción de diseño. Son las 11:20, vamos a tomar 10 minutos de descanso para regresar 10:30 para ver este ejemplo y les voy a hacer un pequeño quiz con esto, justo la expansión de Shannon. Y con eso terminamos la clase. Entonces vamos a descansar unos 10 minutos y regresamos a las 11:30.